A lo largo de este día seguro que han tenido muchas historias. Seguro que sí, porque el tiempo no se para nunca. Atención, porque aquí también van a ocurrir historias y vamos a compartir juntos una tarde más la palabra, el diálogo, los argumentos. Hay una noticia que quiero compartir con ustedes. El gasto en pensiones sigue batiendo récords. La Seguridad Social destina 8.054 millones a pagar jubilaciones en septiembre, un 3,1% más. Será uno de nuestros interrogantes. ¿Hasta cuándo aguantará el sistema de pensiones? Pero tenemos más. Y les queremos que estén con nosotros para que nos ayuden a hacer este programa. Bienvenidos al programa Queremos Escuchar. Hoy compartirán con el profesor Gonzalo Bernardos. Buenas tardes y bienvenido, profesor. Buenas tardes. Nos acompaña la doctora Gemma Galdón, que no es doctora de medicina, no, sino de Ciencias Sociales. Ciencias Sociales. Buenas tardes, señor Jordi Cañas. Buenas tardes, Carlos. Del Grupo Ciudadanos. ¿Qué tal? Muy bien. Viene usted ya como Pedro Sánchez. No, pues no. Mira, esto es un guiño. Ayer tuvimos un pequeño debate con Carlos. El mundo existía antes de Pedro Sánchez. Vale, vale. O sea, antes de Pedro Sánchez. O sea, que como es más guapo, bueno, pues entonces se llevan los méritos. Pero Jordi, bienvenido, señor Cañas, que sé que tiene muchos seguidores en este programa. Y, por supuesto, no podía faltar en esta tarde el señor Jiménez. Buenas tardes, señor Miquel Jiménez. Buenas tardes, don Carlos Fuentes. Entramos en debate. Quiero compartir con todos ustedes si la justicia debe actuar sin piedad ante los casos como el que hemos escuchado. Adelante. La justicia no debe tener piedad, la justicia lo que debe ser es rigurosa. La piedad es una virtud, efectivamente. Pero en primer lugar yo me sumo a su felicitación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ha sido un servicio extraordinario, de una gran complejidad. No en vano se apuntaba aquí en la previa que se ha incluso coordinado ayuda con el FBI. Pero tampoco estoy a favor de que salgan a la sociedad y vuelvan a la sociedad y sean un peligro porque no se han curado. No, y a ver, ojo, primero, la pederastia no es un fenómeno menor. Este ha sido un caso, digamos, muy relevante socialmente porque se producía en la calle, porque los padres se daban cuenta, porque las niñas denunciaban prácticamente inmediatamente, pero la pederastia, por ejemplo, por Internet, los depredadores sexuales por Internet están a la orden del día, que es un tema que los padres tienen que estar muy vigilantes por lo que significa, por el chantaje que se produce, por la situación de indefensión que se encuentran los niños y las niñas que lo sufren. Es decir, no es un delito menor, ni es un fenómeno pequeño dentro de nuestra sociedad, sino que probablemente sea más amplio del que muchas veces reflexionamos. En este caso, ¿cómo tiene que actuar la justicia? Como bien decía nuestro querido Miquel Jiménez, con rigor, y el rigor es un código penal que tenga las penas suficientemente duras, no tanto para reinsertar. Yo coincido con Gonzalo, es decir, yo creo que hay temas, si aquí estuviéramos psicólogos, pues seguramente nos dirían algunos lo contrario, pero yo creo que sinceramente la experiencia en general dice que son fenómenos, tanto los violadores como los pederastas, de muy difícil solución o de reinserción. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Pues el cumplimiento íntegro de las penas. Ya pasaba, algunos que con la doctrina Parot, desgraciadamente anulada, pues salieron a la calle y han vuelto a delinquir, violadores múltiples. Por lo tanto, endurecimiento del Código Penal, tener en cuenta que realmente este tipo de conductas son conductas muy reprobables porque inciden justamente sobre los menores, es un daño psicológico terrible, del cual probablemente o no se recupere nunca o se tarde mucho a recuperar, y por lo tanto la sociedad tiene que actuar con rigor, cumplimiento íntegro de condenas y perseguirlo de una forma pues exhaustiva. Y hay que buscar responsabilidades en el sistema judicial, pero también en la sociedad. Y en la sociedad, insisto, hay muchísima hipocresía. Se ha sabido hace escasas semanas que en Gran Bretaña hubo casos de pederastia continuados durante años a sabiendas de la policía que lo encubrió. Bueno, ¿por qué lo encubrió? Porque hay pederastia. ¿Por qué lo encubrió? ¿Por qué lo encubrió? Pues porque estarían... ¿Porque eran pakistaníes? No. Y quedaba de muy mal ver que... No, señor, ¿Cómo que no? Eso no es así. ¿Cómo que no? Si has leído la prensa seria británica... Yo no sé lo que pasaba hace 5, 10 o 20 años. Señor. Lo que sí que es cierto es que también es cierto que la violencia de género en España había sido, y en todo el mundo, algo habitual. Y por suerte yo creo que socialmente nos hemos concienciado que es absolutamente intolerable y reprobable. Y se endurece el Código Penal. Lo que pasa es que por suerte la ley no la hacen las víctimas, sino que la hacen personas que pueden pensar con la distancia emocional que exige decidir sobre leyes. Por suerte no, porque la pederastia hasta hace bien poco no era considerada un delito grave. Y bien poco te estoy hablando de los años 2000. Pero ahora sí, Bueno, ahora sí. Pues quiero decir, yo creo que estoy convencido que la mayoría de la gente, y esto no es apelar al pueblo, es que cualquiera como ciudadano, yo entiendo perfectamente a esa señora, cualquiera como ciudadano, hay un tipo de delito. El delito, vivir en sociedad,
lleva inherente el poder sufrir conductas inapropiadas o delictivas de cualquiera. Pero es que hay algunas que son especialmente agresivas e intoleradas socialmente. Una de ellas, el abuso. El abuso de las mujeres es la violación. O sea, un señor que ha violado a 15 o 20 mujeres, yo no sé si es rehabilitable o no. Yo lo que te digo es que yo estoy convencido que la mayoría de los ciudadanos quieren que ese señor cumpla íntegramente la condena. Íntegramente. Y cuando la cumple íntegramente, yo no sé si tiene que haber, pues, lo tendría que haber, ¿eh?, algún tipo de tribunal psicológico que dijera si este señor puede salir a la calle o no. Y si no, es revisable. Porque eso no se puede curar. Porque tú coges a un niño pequeño y lo violas o tienes un maltrato sexual con él y ese chico queda marcado de por vida. Y eso socialmente es inaceptable. Y no hay margen. Por lo tanto, ¿tú estás a favor de un cumplimiento íntegro de las condenas en aquellos casos de abusos sexuales a menores? ¿Sí o no? Yo estoy a favor de que el sistema jurídico asegure que no lo vuelvan a hacer. La justicia, el Código Penal lo hacen los hombres. Pero es que la mejor forma igual no es que estén encerrados. La pregunta, bueno, yo te pregunto, ¿tú consideras que ese tipo de delitos merece la pena que tengan un cumplimiento íntegro? ¿Sí o no? Depende del caso. Bueno, pues ya está. Profesor, esto pinta mal. Yo lo expliqué la semana pasada. El PP ya ha programado una reforma a la seguridad social, que uno es el factor de sostenibilidad y el otro, y el factor de sostenibilidad, recordémoslos, como ustedes van a vivir más años, vamos a vivir entre más años lo que les correspondería cobrar en su totalidad, por lo tanto quedará menos a cada mes. Y dos, como de alguna manera tenemos un déficit, en lugar de subir las pensiones en lo que aumenta la inflación, lo que vamos a hacer es cogerlas y subirlas el 0,25, porque eso es subirlas el IPC más 0,5, solo es si tenemos superávit, y ese superávit ni está ni se le espera. Entonces, lo que decía... Una solución pues es esta. El impuesto de sucesiones y luego es el impuesto de patrimonio. Entendiendo de que el que recibe una casa no es que tenga que pagar a Hacienda, excepto que sea una gran casa, prácticamente un palacete. Pero claro, el que recibe 5... El que recibe en este caso una herencia, el que tiene en este caso un patrimonio de 1 millón de euros, pues hombre, lo normal es que pague. Señor Cañas, ¿sabe qué le cuenta a nuestra gente? Es que, bueno, ya, no es que te he dicho todo, pero casi. Aguantará el sistema de... Bueno, no voy a superar la anécdota. Aguantará el sistema de pensiones, es una decisión. Es decir, hay gente que no quiere que aguante. Claro. Porque hay gente que no quiere, porque es un negocio, es un gran pastel, es un gran negocio. Hay países como Estados Unidos donde es uno de los grandes negocios. Uno de los grandes negocios financieros es tener el dinero que la gente pone en sus planes de pensión. Es decir, es un negocio. Y aquí, como muchos quieren privatizar hasta el aire, que yo siempre he dicho que un día nos harán pagar por respirar, con lo cual muchos decidirán morirse, pero eso es un negocio. Por lo tanto, aguantará siempre y cuando haya aquellos que lo sigan entendiendo que un sistema público de pensiones es imprescindible para garantizar una sociedad justa y la dignidad de las personas mayores cuando acaba su vida laboral. Por lo tanto, eso es una decisión. Sí, sí. Y después el cómo es cómo hacemos, cómo lo adaptamos para hacerlo sostenible. Es decir, y cómo lo adaptamos ante unos retos que vosotros también apuntabais al inicio del programa. Uno de ellos es el envejecimiento. O sea, la pirámide de la población española no es una pirámide, ahora es un pentágono y puede acabar siendo un rombo. Entonces, claro, eso es insostenible. Es insostenible. Es insostenible simple y llanamente porque la gente tiene que saber que lo que ellos pagan de contribuciones sociales o de pensión, para que los entendamos, no es para él. O sea, la gente no capitaliza el dinero. Es que yo que he pagado 30 años y ahora me toca a mí. No, no. Usted está pagando las pensiones de las personas jubiladas ese mes. Cuando usted llegue, los que estén trabajando le tienen que pagar. Entonces, si usted tiene más receptores que cotizantes, hay un problema. Antes había 3 trabajadores por cada cotizante. Pasamos a 2 y ahora estamos en 1,9. Por lo tanto, tenemos un problema de natalidad en el país que se corrigió con la inmigración en su momento. Tenemos un problema de que además la gente que está en edad laboral no paga porque no trabaja y por lo tanto hay un déficit entre lo que se necesita pagar y lo que se ingresa. Soluciones, complementarlo. Una de dos, o tener todos muchos niños, o que venga inmigración, o que seamos más productivos, o complementar lo que pagamos en contribuciones sociales con impuestos. Con impuestos, con impuestos, no empieces a hacer que no, con impuestos, porque en definitiva es cuánto decidimos como sociedad aportar para eso. Y acabo, uno de los problemas también en el mercado laboral español es que las cotizaciones sociales acaban siendo muy pesadas para la contratación. Por lo tanto, que con independencia, que también sería un momento para reflexionar si ese modelo, dado como está nuestro país, donde la mayor parte, por no decir toda a día de hoy, de lo que se ingresa para pensiones viene de las cotizaciones sociales, no sería el momento de empezar a cambiarlo para quitarle peso al trabajo
y empezar a ponerlo en aquellos que más tienen. Y yo coincido con Gonzalo, que es el momento de aquellos que más tienen contribuyan al bienestar de su sociedad. Votamos a opciones que nos recortan, Hombre, si no que nos tienen ni recortan salud pensiones ni y dinero, salarios. también viene el amor, ¿eh? ¿Tú crees? Hombre, por supuesto. Hombre, sin salud y sin dinero es complicado, ¿eh? No, el amor siempre llega. Pero lo que parece increíble es que eso, votamos a opciones que nos recortan pensiones y salarios, nos quitan el dinero. Votamos a opciones que nos privatizan la sanidad, nos quitan la salud. O sea, lo que no se concibe es que durante tanto tiempo hayamos votado a opciones que van en contra de lo que más nos interesa como personas. Cañas. No, a ver, yo sinceramente, si no entendemos que tenemos un reto, a día de hoy, no a futuro, a día de hoy, ya, un reto formidable que es el envejecimiento de la población y los recursos públicos que necesita, si decidimos atenderlas con dignidad, esas personas. Es decir, los avances tecnológicos en salud sí que pueden haber reducido los costes de hospitalización, pero también incrementan mucho el coste. La medicina, los medicamentos. Es decir, simplemente el hecho de prolongar tu vida por encima de los 65 años, en la mayoría de las personas, yo espero que tú llegues a los 90 años como una rosa, pero que desgraciadamente no suele ser el caso. Y eso requiere de un gasto público cada vez mayor. Cada vez mayor. Y si eso no lo tenemos claro, pasa lo que pasa. Sí, claro, si a una persona le das un año de lista de espera, pues bueno, pues sí, pues esa es la forma de tratarlos. Yo creo que no. Si una persona no puede irse, no puede tener una atención en su casa con la ley de dependencia porque no hay recursos y no puede tener una residencia en el caso que no pueda ser... O sea, es decir, esos problemas pasan ya, ¿eh? Porque no hay una planificación pública en función de los recursos que se necesita una población envejecida. Y lo que decimos muchas veces, los problemas no solo se solucionan poniendo más dinero a las personas mayores, que obviamente sí, sino también fomentando lo que comentábamos Bernardo, la natalidad. Es decir, una sociedad envejecida es una sociedad que no va a tener recursos para garantizar unos servicios que entendemos que son imprescindibles. Es decir, si hubiese una educación de 0 a 3 años gratuita en este país, sería un incentivo formidable para muchas familias que no se lo plantean porque no pueden pagar 500 o 600 euros en una guardería. ¿Cuál es la reversión de eso social? Incalculable. Es decir, yo quiero un país que garantice a las personas mayores un final de su vida en las mejores condiciones sanitarias y las mejores condiciones de calidad de vida. Pero eso requiere de unos recursos y requiere de un país que los genere y requiere de una sociedad que sea capaz de aportar los recursos que se necesita. A decir, no, es que como la gente vivimos cada vez mejor...